Bueno, en esta ocasión vamos a ver esta vareta que es maravillosa. Esta es una vareta doble. Miren qué efecto tan bonito que da. Es una vareta bien alta. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una cadena que ya la tenemos en el video anterior de técnicas, en el primer video. Ya sabemos cómo hacer una cadena. Y aquí en este caso, para una vareta doble, vamos a hacer 4 cadenitas para darle la altura. 1, 2, 3, 4. Recuerdan que la vareta común es de 3 cadenitas cuando iniciamos un tejido. Bueno, en este caso vamos a hacer 4 cadenitas que están naciendo desde aquí, desde esta cadenita de base. Entonces vamos a hacer así: una lazada, 2 lazadas. Para la vareta común hacemos solo una. Para esta vareta doble hacemos 2. Vamos a pinchar al lado porque esta ya corresponde a este espacio, entonces nos empezamos a mover. Pinchamos, traemos una hebra hacia adelante y nos vamos a encontrar con 4 lazaditas, 4 rulitos en mi aguja. La lazada que acabo de incorporar, las 2 lazadas que preparé la aguja para hacer mi vareta y la que está siempre sobre la vareta. Bueno, vamos a hacer así: tomamos hebra, cierro estas 2. Me quedan estas 3. Vuelvo a tomar hebra y voy a cerrar estas 2. Ahí. Y me quedan 2. Ahora tomo hebra nuevamente y cierro por completo mi vareta doble. Miren. Si ustedes ven, estas 4 cadenitas me dan justo la altura de lo que sería mi vareta doble. O sea que tengo la primera, que la suplantamos con 4 cadenitas cuando iniciamos un tejido. Y tenemos la vareta de doble lazada ya propiamente dicho. Voy a hacer otra. Tomo una lazada y tomo 2. Me paso a la cadena que sigue. Entro con mi aguja y me traigo una hebra hacia adelante. Ahí. Tengo 4. Ahora la voy a cerrar. Cierro 2. Tomo lazada de nuevo. Cierro 2. Y vuelvo a tomar y cierro las últimas 2. A la vareta doble la vamos a cerrar en 3 tiempos. A la vareta común la cerramos en 2 tiempos. Vuelvo a hacer una ya un poquito más ligero. Ahí traigo, cierro 2, cierro 2 y cierro por completo mi vareta doble. Miren qué belleza este punto. Con este punto, bueno, se utiliza muchísimo en carpetas, en mantas, en prendas de hilo muy finito, queda muy bien. Pero para hacer prendas, por ejemplo, como remeras caladas o cuando queremos hacer algún saco de media estación, también queda muy bonito porque ustedes, si se fijan, es mucho más abierto, es mucho más aireado este punto. Lo que tiene de bueno también es que va rapidísimo. Si una vareta, terminamos un trabajo con vareta y se termina bastante rápido, con una vareta doble, imaginen que nos lleva mucho menos tiempo porque es mucho más alta. Bueno, ahí vamos cerrando. Doble lazada, paso, cierro en un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. ¿Ven? Y queda divina. Ahí va la última. Acá cierro en 2, cierro en 2 y cierro en 2. Ahí está. Miren qué belleza. Para levantar otra vez, una, giro, 2, 3, 4 y sigo tejiendo. Doble lazada y ya me voy al punto de al lado. Ahí. Cierro en 2, cierro en 2 y cierro en 2. Miren qué belleza. Es un punto realmente precioso. ¿Qué sucede cuando nosotros queremos hacerla un poco más largo? Por ejemplo, tenemos la vareta común, tenemos esta vareta que es doble, pero también tenemos vareta triple, tenemos de 4 lazadas, de 5 lazadas, de 6, depende para qué trabajo y con el material que vamos a utilizar, el punto que vamos a crear con esta vareta. Y miren, yo le estoy haciendo aquí una de 2. Pero por ejemplo, si yo quisiera hacer una de 3, 1, 2, 3 lazadas. Y ya la de 3 se cierra en un tiempo más. 1, 2,
3, 4. ¿Ven? Ya queda un poco más alta. Si yo quisiera hacer una de 4 lazadas, 1, 2, 3, 4. Les muestro esto porque una vez que aprendemos a hacer la vareta doble, ya podemos continuar con el resto. Por ejemplo, si hacemos con 2 lazadas, también podemos hacer con 3 lazadas, con 4 lazadas, con 5 lazadas y así sucesivamente. Depende del trabajo que nosotros necesitemos hacer o que quisiéramos tejer. La vareta de doble lazada la hacemos con 4 cadenitas cuando inicia. La vareta de triple lazada la hacemos con 5 cadenitas. La de 4 lazadas la hacemos con 6 y así sucesivamente. Cada vez que vamos a agregar una lazada, cuando vamos a iniciar, iniciamos con una cadenita de más. O sea, con 2 lazadas, 4 cadenitas. Con 3 lazadas, 5 cadenitas. Con 4 lazadas, 6 cadenitas. Siempre le vamos a ir agregando. El punto siempre es el mismo. Lo único que varía es cuando nosotros le agregamos lazadas. ¿Ven? Aquí tengo 3 y aquí tengo 4. Esta es de 4. Entonces vuelvo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 tiempos. Y aquí tengo varetas que son de 4 lazadas. ¿Entienden? Es muy fácil. Una vez que aprendemos a hacerla de 2, ya podemos hacerla de 3, 4, 5 y así sucesivamente. Es un trabajo precioso. Esto se utiliza muchísimo en remeras caladas también, en bolsos. Bueno, ya les conté en infinidad de trabajos. En sí, la vareta doble, miren qué belleza, sería esta. Recuerden, 4 cadenitas, 2 lazadas.